Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. En este día, lunes 12 de octubre, antes llamado Día de la Raza, aunque un poco quienes estuvimos un poco con los indígenas, decimos más el Día del Choque de las Culturas, porque en realidad es eso lo que sucedió. Lo tenemos que ver desde todos los pueblos, no solo de los españoles, ¿no? Pero bueno, vamos a ofrecer este día y esta profundización del Evangelio de Lucas, que nos dice así en el capítulo 11. La multitud se aglomeraba y Jesús se puso a decirles: esta generación es malvada, reclama una señal, y no se le concederá más señal que la de Jonás. Como Jonás fue una señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se alzará contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar el saber de Salomón. Y aquí hay alguien mayor que Salomón. El día del juicio los ninivitas se alzarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Porque una vez más le piden a Jesús un milagrito, digamos, magia. El show vendría a ser: a ver, hacenos un milagrito para que creamos en vos. Y Jesús, cada vez que le piden hacer eso, él no hace nada. ¿Se acuerdan? Ante Herodes también le piden un milagrito y uno dice: ¿por qué? ¿Acaso no hizo muchos milagros? Sí, y sin embargo los milagros que hizo, algunos, aún viendo el milagro, curando, no se lo creían. ¿Se acuerdan lo del otro día? Decían que era por el poder de Belcebú, del diablo. O sea, aunque haga milagros, no se lo creen. Pero Jesús, muchas veces, cuando le piden cosas así fantasiosas o show, él se niega. Y uno dice: ¿por qué? Porque dice: esta generación malvada será juzgada porque me piden una señal, porque no tendrá otra señal que la señal de Jonás. Y entonces uno dice: ¿cuál es la señal de Jonás? Ustedes se acuerdan, el profeta Jonás, que es llamado por Dios para predicar a Nínive la destrucción. Él quiere huir para otro lado en un barco, y una gran tormenta, entonces se desata. ¿Y quién es el culpable de la tormenta? Y Jonás dice: soy yo que estoy huyendo de Dios. Lo tiran al mar y una ballena se lo traga y lo tiene en su vientre 3 días y después lo vomita en las costas de Nínive. En Mateo hace referencia a eso con respecto a el signo de que Jesús estuvo muerto y resucitado. Al tercer día resucitó. Entonces los 3 días en el vientre de la ballena de Jonás, los 3 días de la resurrección de Jesús. Pero en este caso él no está haciendo referencia a eso, para nada. Y uno dice: ¿por qué? Porque el signo de Jonás no se trata de que estuvo en el vientre de la ballena. ¿Cuál fue el signo de Jonás para Nínive? Después de que la ballena lo deja, empieza a predicar en Nínive que si no se convertían, Nínive iba a ser destruida. ¿Y qué pasó? Los ninivitas, ante la predicación de Jonás, se convierten y cambian de vida. Hasta el mismo rey hace penitencia, se pone en sayal y ceniza, y entonces Dios perdona a los ninivitas y no lo juzga, que después el que se siente mal es Jonás. Pero ¿cuál fue entonces la señal de Jonás? ¿Hizo algún milagro Jonás? ¿Hizo algo? No, simplemente predicó. O se convierten y cambian de vida, o Nínive es destruida. Y entonces la señal de Jonás se trata de eso, de la predicación de Jesús, no de los milagritos o de la magia o el show que puede hacer.
No, la predicación, o sea, el proyecto de Jesús, el reino de los cielos. Eso es lo que le importa a Jesús. Yo digo esto porque mucha gente fundamenta y basa su fe un poco en milagritos, en curas. Pero entonces uno dice, ¿por qué no hace la cura de esta pandemia? A ver, ¿por qué no detiene toda esta pandemia? Es que así no son las cosas de Dios. Porque la vida y la muerte es parte de la creación de Dios. Jesús murió en la cruz. Porque si no estamos como el mal ladrón pidiéndole, bueno, salvate vos y salvanos a nosotros de la muerte. Y Jesús no se salvó de la muerte, se murió. Pero después de la muerte resucitó. O sea, nuestra proyección de vida no está en esta vida, no está en esta tierra. Está en el reino de los cielos. Reino que comienza ahora con la justicia y la verdad, pero que va a ser pleno más allá de esta vida, en la resurrección. Y eso tantos mártires, como Romero y tanto en él todos los mártires, digamos, de la iglesia, nos muestran cómo su vida es entregada por la plenitud de la vida y por el amor. Entonces lo que importa es el proyecto de Jesús. Es su palabra, es vivir su palabra. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas del otro día? Felices, dichosos, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Por ahí van las cosas de Dios. Por eso, aún en esta pandemia, uno dice, ¿qué nos salvará? ¿Las vacunas? Bueno, a ver, es bastante relativo eso también. ¿Por qué? Porque algunos dicen que tendrán efectos nocivos o no, pero bueno, muchos están interesados en el dinero que va a dar las vacunas. ¿Se imaginan la millonada? O sea, hay gente que piensa bien en esta pandemia y la solidaridad, y gente que está pensando en cuánta plata va a ganar. A mí eso no me cabe la menor duda. Pero eso es lo que nos salva o no nos salva. No, nos va a salvar la solidaridad humana. Eso nos va a salvar. Que no quiere decir que no haya muerto, como siempre los hubo. A ver, que el fin de nuestra vida no es esta vida, sino el reino eterno. Pero aún en esta vida nosotros queremos justicia y verdad, queremos solidaridad, y es hacer presente el reino ahora, no después de muerto. Entonces, el camino que nos dice acá, el signo de Nínive, es solamente la predicación. No hacer show o magia. Y después habla también de la reina del sur, la reina de Saba. ¿Por qué? Porque fue hasta Salomón a escuchar su sabiduría. No a que le haga un milagro, o a que le regale cosas, no, a escuchar su sabiduría. Y esto también lo dice el Evangelio de Lucas, porque en la época que Lucas hace, el conflicto era entre judíos y helenistas, o sea, griegos. Y entonces los judíos siempre pedían milagros, cosas que demuestren la presencia de Dios. En cambio, los griegos pedían sabiduría, el conocimiento. Pero Jesús lo que quiere acá es una cosa o la otra, siempre está en la palabra, en vivir este proyecto del reino de los cielos. En medio de lo que nos toca vivir, en medio de esta pandemia, me queda claro que es una situación de mayor esperanza. Uno dice, pero ¿cómo? Si nunca vivimos una situación así, todavía hemos pasado cuántos meses y estamos en ascuas, algunos países con rebrotes muy graves, gracias a Dios en Guatemala disminuyendo, Pero bueno, de todos modos, de esto tenemos que salir acrecentados de la esperanza, sabiendo que es en vivir ese proyecto del reino de Jesús los que nos hará un mundo nuevo, de los que haremos presente el reino de los cielos aquí y ahora. Por eso, aún en medio de esta pandemia, en medio de la dificultad, lo que necesitamos es eso, profundizar y vivir la palabra que Jesús nos da. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.